Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a esta primera sesión de Proyecto Saqueo. Este proyecto que nació en el año 2020 con la única finalidad de hablar y de conocer más acerca de la persona más impactante, más enigmática, más atrayente y que más ha trascendido en la historia de la humanidad. Esto es a Jesús. Y yo estoy seguro que en este momento hay muchísimas preguntas en tu mente. Preguntas tales como, ¿quién es Jesús? ¿Es real? ¿Existió? Si existió, ¿puede hablarme? ¿Es un fantasma? ¿Era un hombre? ¿Era un profeta? ¿Era algo más? ¿Cuál era su mensaje? ¿De qué realmente hablaba? ¿Era verdad? Si vino a la tierra, ¿por qué vino? Si es quien decía quién era. ¿Qué pasó con él? Si era tan bueno, ¿por qué ya no está entre nosotros? De todas estas preguntas y más va Proyecto Saqueo. Y en esta primera sesión quisiera compartirte acerca de una persona que está registrada en la Biblia, en las Escrituras, muy peculiar, muy especial, de la cual le hacemos honor aquí en Proyecto Saqueo porque tomamos su nombre para bautizar literalmente el proyecto. Y esta es la vida de Saqueo. Saqueo era un hombre muy peculiar y déjame leerte nada más un pequeño pasaje que está en la Biblia, la vas a encontrar en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10, más o menos ahí lo vas a encontrar. Y nos relata el encuentro que tuvo Saqueo con Jesús. Dice que Jesús estaba pasando por la ciudad de Jericó, iba pasando por ahí, era una ciudad muy famosa en Israel. Y sucedió que una persona, un hombre llamado Saqueo, era jefe de los publicanos y rico. Aquí voy a hacer mi primera pausa, voy a hacer mi primera parada, porque es muy importante para entender esto. ¿Quién era realmente Saqueo? En aquel entonces, el Imperio Romano estaba en un proceso de expansión constante, o sea, hace muchísimos años, hace más de 2000 años, y ellos estaban gobernando, habían empezado a gobernar ya hace algunos años, 50, 60 años, estaban ya gobernando para ese entonces todo el área que hoy conocemos como Palestina, que de entonces era Judea, Siria, Samaria, varios territorios ahí. Oriente Próximo, todo lo que hoy conocemos como Israel, Siria, Jordania, toda esa zona pegadito al mar Mediterráneo, lo que se conoce como el Levante, ¿no? Ahí. Entonces, eh, Saqueo dice que jefe de los publicanos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, básicamente, el publicano era una figura que se encargaba de cobrar los impuestos para Roma. Pero para eso Roma, el Imperio Romano, hacía una labor muy interesante. Decía, voy a recaudar los impuestos, voy a cobrarles tributos a todas las personas que he conquistado, a todos los territorios. Entonces, ¿cómo lo hacía? Decía, bueno, vamos a escoger a personas dentro del mismo pueblo conquistado para que cobren los impuestos por nosotros. Entonces ahí entraban los publicanos. ¿Y cómo convencían a la gente conquistada de que quisieran hacer eso por ellos? ¿Las coaccionaban? ¿Las amenazaban? No tanto así. Les decían que cobraran los impuestos por ellos y que a cambio ellos podían obtener un rédito extra. Es decir, ellos se beneficiaban, los publicanos, se beneficiaban a través de cobrar los impuestos de sus connacionales. Es decir, ellos se encargaban de cobrar los impuestos en determinada región, cobraban el tributo a sus conocidos, a sus familiares, a la gente de su pueblo y los llevaban a Roma. A cambio, ¿qué recibían ellos? Recibían obviamente una posición privilegiada y generaban muchas ganancias por cobrarlos. Generalmente los publicanos eran personas bien acomodadas, con buenas posesiones, ricos. Y bueno, si eras jefe de los publicanos, quiere decir que te encargabas no solamente de cobrar los impuestos, sino que coordinabas toda una cuadrilla de cobradores. Entonces, tú obtenías dobles ganancias por manejar eso. Y este era el caso de Saqueo. Saqueo era una persona que se veía beneficiada de eso. Ahora imagínate que de repente invaden tu país o invaden tu estado alguien o domina a alguien en la colonia o el lugar donde vives y se encarga de cobrar el tributo que te impuso el conquistador.
Pero esa persona no sufre, esa persona le va bien. Esa persona tiene un gran estilo de vida, acomodado económicamente, gracias a que tú estás sufriendo. ¿Cómo crees que veían a Zaqueo las demás personas? No muy bien, para nada bien. Los publicanos eran vistos como parias, como apestados, como lo peor que podía haber en la sociedad de Israel en ese tiempo. Eran lo peor ante sus ojos. Si bien tenían una gran posición económica, gracias al trabajo que hacían para Roma, ellos no gozaban del favor de las demás personas. No se les veía nada bien. Entonces dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y que era rico. Eso es muy importante. Ya te di un poquito de contexto de eso. Dice el verso 3 que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeña en estatura. Para ese entonces el ministerio de Jesús ya había comenzado a explotar. Ya se había escuchado de muchas señales, muchos milagros, muchas cosas ya habían pasado. Entonces, quiero que imagines este escenario. Si hoy en día una celebridad se para en nuestro entorno cercano y los rodea una gran multitud, o incluso en un contexto muy, muy local, cuando vemos las campañas políticas, todos quieren estar cerca del candidato, todos quieren estar cerca de la persona que les puede solucionar un problema. Imagínate que de repente volviera a aparecer una persona tipo Jesús, que dijera que puede solucionar los males de toda tu vida con un solo chasquido de dedos. ¿Cuánta gente crees que se la golpearía a él? ¿Cuánta gente crees que estaría cerca de él? Muchísima, era un hervidero de gente la que estaba ahí. Pero dice que él quería ver quién era Jesús. Todos en algún momento hemos empezado por esta curiosidad. Quiero ver. Yo creo que en la mente de Zaqueo pasaban muchas cosas. Pero creo algo, que Zaqueo no se acercaba concretamente por algo que quisiera obtener de Jesús. Él tenía todo lo que una persona podría desear. Tenía bienes, tenía posición, seguramente tenía conexiones políticas, porque trabajaba para el gobierno romano. No le hacía falta nada, pero algo lo impulsaba a querer ver, quiero ver si es real. Y estoy seguro que si tú estás viendo este video, ese es tu caso. Hay algo en ti que ha empezado a crecer y dices, quiero saber si Jesús es quien dicen que es. Ahora, si Jesús es quien dicen que es un problema. ¿Por qué? Porque hay una gran multitud que lo rodea. Que en este caso dice que no podía verlo a causa de la multitud porque era de baja estatura. ¿Quiénes son las multitudes? Todas las personas que seguimos a Jesús. Entonces, cuando tenemos curiosidad, hay algunas personas que siempre la persona de Jesús ha sido atrayente, ha sido fascinante, ha sido misteriosa, ha sido tema de muchos debates, ¿no? Pero usualmente hay algunas personas que se quedan con lo que la gente dice de Jesús. Y es el ruido de las multitudes. Muchas personas se quedan solamente con esa historia. Dicen que hizo esto, dicen que hace lo otro. No, dicen que es un fraude. No, dicen que él es un extraterrestre. Dicen que él... Y así. Es más, hay personas que seguramente dejan de insistir en su deseo de conocer a Jesús porque dicen, no, las personas que lo siguen son mentirosos, son ladrones, son un fraude, son unos hipócritas. Ponen la vista y sus oídos los prestan a lo que dicen las multitudes que es Jesús y ahí se pierden. ¿Por qué pasa esto? Porque había una incapacidad de Zaqueo que era natural en él, era de baja estatura. Era de baja estatura. Nadie puede conocer a Jesús solamente por sí mismo. Porque no nos da. ¿Y por qué no nos da? ¿Porque somos tontos? ¿Porque nos falta estudio? ¿Porque no somos suficientemente buenos? No, de hecho nada de eso. Sino por una condición intrínseca humana. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, no te preocupes. Entonces, sigo con esto. Dice que Zaqueo era de baja estatura y eso por eso no podía ver. Tal vez te ha pasado mucho eso. Te has chocado contra un muro de gente.
que tal vez te cae mal, pero no olvidemos esto, Zaqueo tampoco le caía muy bien a la gente. Entonces, él no quería acercarse tanto a las multitudes porque sabía que obtendría algo, rechazo. ¿Cómo te sentirías con la persona que ha hecho dinero a costa de tu dolor? Que ha hecho riqueza y patrimonio y nombre a costa de tu dolor. ¿No sentirías desprecio? Seguramente sí. ¿Y por qué razón alguien aceptaría un trabajo que le permite enriquecerse a costa del dolor de los demás? ¿No sería que también Zaqueo sentía algo de desprecio? ¿Sentía algo de desprecio por esas personas? Yo creo que sí. No sentía ningún valor. Ahora, ese trabajo de Zaqueo le había costado la vida. ¿Por qué la vida? Porque eso lo había marginado completamente. Alguien que se volvía en favor de Roma para trabajar para ellos, se volvió literalmente un apestado, olvidaban su nombre, era rechazado de todas las reuniones sociales, familiares que podían existir en la cultura hebrea de ese tiempo. Eran lo peor, como te había dicho. Entonces, esta interacción, las multitudes no dejaban, él quería conocer a Jesús, pero las multitudes no se lo permitían, había mucha gente a su alrededor, él reconocía que en su condición no podía acercarse, pero tuvo una idea. Dice el verso 4, y salió corriendo, pero no hacia la multitud, y se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Es decir, Zaqueo dijo, no voy a acercar a las multitudes, no soy tan tonto como para hacerlo, sé que ahí me van a tirar de todo, me van a decir, me la van a refrescar hasta cansarse, no lo voy a hacer, no voy a cometer ese error. Y tampoco me quiero mezclar con esa gente. Entonces voy a subirme a un árbol. El detalle del árbol en el relato no es menor. ¿Por qué no es menor? Este árbol era un árbol que crece en la región, es endémico de ahí, y llega a medir hasta como 20 metros de alto, muy, muy alto. Es un árbol tipo una higuera, más o menos. Pero está muy conectado al contexto de las divinidades de ese territorio. De hecho, en Egipto, en la cultura egipcia, en un tiempo concreto, se tenía la mitología egipcia señala, o la religión de ese tiempo señala que era una representación de una diosa que estaba puesta ahí para alimentar a los faraones y que al alimentar a los faraones este árbol los dotaba de sabiduría, los dotaba de cierta inteligencia y capacidad y prosapia, ¿no? Pero no es raro que Zaqueo se haya querido acercar a él. ¿Por qué? Todos en algún momento, como te digo, tenemos ese deseo de descubrir quién es Jesús. El que Zaqueo sea una persona de una posición importante económicamente. Qué paradójico, ¿no? Reconocimiento económico, poder, conexiones y al mismo tiempo desprecio por sus pares, por aquellos que formaban parte, que conformaban su familia, su pueblo, su gente. Se subió a un árbol. Una persona que pudo haberla abordado directamente y presentándose así como tal, Jesús, ¿qué tal? Yo soy Zaqueo, soy aquí el jefe de los publicanos. No se atrevió a hacerlo. En lo personal, yo creo que él tenía miedo de ser rechazado también por Jesús. No se sentía digno, porque sabía qué hacía. Estaba consciente de que lo que hacía no estaba bien. Pero había aceptado eso con tal de obtener otras cosas. Entonces Zaqueo dice, me subo a un árbol. Era tal su desesperación que se subió a un árbol. Eso manifiesta el deseo de Zaqueo. Voy a hacer lo que sea con tal de verlo. No me importa subirme a este árbol, lo voy a hacer. Para poder tan solo tener una mirada propia de quién es él. Para muchos autores este árbol representa eso, el deseo. Para mí personalmente, y esto es el elemento de mi cosecha, representa ese intento que puede ser intelectual de decir,
necesito entender a quién es Jesús, y te metes a leer en una buena intención, te metes a estudiar cosas filosóficas, psicológicas. Mucha gente cree que eso nos puede acercar a la persona de Jesús. Para otros el árbol es hacer buenas obras, tratar de ser tan buena persona como tú puedes serlo. Y ni una ni otra nos acercan a Dios. Ni una ni otra nos revelan a Jesús. Porque Jesús no estaba en el árbol. Jesús estaba en medio de las personas que despreciaban a Zaqueo. Estaba en medio de la multitud caminando en el ras de piso. Generalmente, el hombre tiene la tendencia de creer que necesitamos elevarnos en algún sentido, espiritualmente, materialmente, intelectualmente, en las obras, en la caridad, en la bondad. Necesitamos elevarnos para que tener una revelación de quién es Jesús. Y eso no es así. ¿Por qué no es así? Porque Jesús ya estaba entre ellos. Él bajó. Él estaba caminando entre los hombres, como hombre, como uno más. Dice que Zaqueo estaba en el árbol y yo me lo imagino, quiero que te lo imagines conmigo ahí sentado en una rama. Si tú algún día te subiste a un árbol, imagínate eso, alguien ahí sentado en la rama, un árbol agarrado, tratando de ver a la persona de Jesús. Y dice que en ese momento Jesús, en medio de la multitud, voltea arriba. Dice, lo leo textualmente: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hay algo que nadie se ha dicho hasta este momento del significado del nombre de Zaqueo. Zaqueo es una palabra, viene de la palabra hebrea, que significa puro, o que da la connotación de pureza. Si bien no era desconocido en el tiempo de Zaqueo, porque era la lengua que se hablaba, que su nombre hacía referencia a lo puro o a la pureza, seguramente muy pocas personas, cuando hablaban de él, tenían la conexión, esa conexión con esa palabra, puro, pureza. Imagínate que, ¿de qué hablarías tú y los tuyos cuando recordaran a una persona que vive a costa de tu sufrimiento? Seguramente no cosas muy lindas. Seguramente Zaqueo era muy conocido en su lugar, en ese lugar, y muy comentado en las mesas familiares, para mal, no para bien. Y esto es tremendo, porque muchas veces olvidamos el sentido de quiénes somos. Yo puedo ver algo en Zaqueo. Zaqueo estaba desesperado. Zaqueo habría hecho todo, hasta subirse a un árbol, por conocer a Jesús. Seguramente le llegan los rumores, dicen que cambia a las personas, dicen que le da vista a los ciegos, dicen que sana a los enfermos, dicen que libera a los endemoniados. Dicen. Porque alguien como Zaqueo, que tenía todo, tomó esa decisión de querer ver a Jesús. ¿Sería porque algo, a pesar de que tenía todo, no lo llenaba? Generalmente tenemos esta idea de que asociamos que el mensaje de Jesús es para los que son pobres, para los que están enfermos. Pero cuando él hablaba de esos conceptos de pobreza y enfermedad, iba mucho más allá. No solo veía el ámbito físico, lo veía mucho más profundo. Zaqueo, al subirse a ese árbol, estaba reconociendo algo. Necesitaba. Era un necesitado. Tal vez tú has alcanzado en ese momento todo lo que has soñado, todo lo que has deseado, todo bien, toda riqueza, todo lo que te has propuesto. Qué bueno, excelente. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Por cuánto tiempo te llenó eso?
¿Por cuánto tiempo te satisfizo? ¿Cuánto duró la satisfacción de haberlo encontrado, de haberlo logrado? Yo estoy seguro de algo, no mucho. No es que sea malo, simplemente que no es eterno. Y Zaqueo sentía lo mismo. Tenía todo el éxito que el mundo o cualquier persona pudiera comprar, pero le faltaba algo. Y aquí está Jesús diciéndole algo: ¡Hey, puro, pureza, baja de ahí! Quiero entrar en tu casa. ¿Cuándo habrá sido la última vez que alguien de su nación quisiera estar con él? Con alguien como él. Y no pasó desapercibida esa acción, ¿eh? Dice que, qué interesante. Dice, entonces él descendió deprisa y le recibió con gozo, y le recibió con mucho gozo. O sea, Zaqueo dijo, me voy ahorita rápido, no sé qué va a pasar. Al ver esto, dice, verso 7, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Imagínate que de repente en tu casa aparece Jesús. Hoy, siglo XXI, 2020 y tantos, 2030 y tantos, no sé cuánto vaya a durar este video. Y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y tú dices, ¡hey, qué bueno! ¿Viniste a ayudarme? No, no exactamente en este momento. Quiero que me lleves con la persona más corrupta que existe en este lugar porque quiero cenar con él. ¿Cómo? Perdón, yo estoy necesitado. ¿Cómo te sentirías? La reacción de la gente fue esa. Yo creo que hasta indignación, ¿cómo es posible que este hombre, que según viene de parte de Dios, quiera hablar con este, que nos ha hecho tanto mal, que nos ha traicionado, que nos ha... Ese es Jesús. Otro gran rasgo que vemos de Jesús, número 1, está a ras de piso, está a tu alcance, está caminando en la calle, está entre las personas, está al alcance de todos, no es inaccesible. Rasgo número 2 a resaltar de Jesús, no teme ensuciarse con nuestra vileza. Es más, quiere entrar a nuestra casa, quiere estar con nosotros, quiere hacerse presente en nuestro día a día. Tal vez hay cosas que tú y yo nos avergüenzan mucho, o errores que ni siquiera nos hemos podido perdonar. Pero te quiero decir algo, Jesús no tiene miedo a ensuciarse las manos, no tiene miedo a acercarse o a contaminarse con los malos, que son malos. Zaqueo había hecho algo muy malo, no nos engañemos, algo terrible, no era menor, se había enriquecido a costa del sufrimiento de sus hermanos. Pero Jesús miraba más profundo, él miraba algo en él, veía pureza. Estaba viendo la cualidad por la cual él había creado a Zaqueo. Cuando la gente veía a Zaqueo, veía una persona ambiciosa, corrupta, desleal, traidora, sin escrúpulos, sin principios. Pero cuando Jesús lo miró, vio algo, vio pureza, vio que él lo había creado para ser puro. Entonces dice que entran a la casa, no sabemos qué pasa en la casa, no hay más relato ahí para el relato. Y dice que de repente Zaqueo se pone de pie y le dice a Jesús y a todos los que estaban ahí, quienes quieran que hayan sido, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a todo aquel que haya defraudado, le voy a devolver por cuadriplicado, por 4, lo que le robé. ¿Qué pasaría en esa cena? Bueno, en ese encuentro, ya le puse cena, pero perdónenme. ¿Qué pasaría en ese encuentro?
Jesús entra a su casa, la gente se aloca, se desquicia. ¿Cómo es posible que quiera conocer a este hombre? Y en ese encuentro, Zaqueo renuncia a lo que más había amado, las riquezas que le podían ofrecer. Y dice, voy a dar la mitad de todo. Y voy a devolverle 4 veces a cada persona que le haya robado o defraudado. ¿Qué habrá pasado allí? Eso es lo que hace Jesús. Es accesible, no teme ensuciarse, nos dice quiénes somos realmente y nos devuelve la dignidad. Una vez que Zaqueo dice esto, Jesús dice, responde, verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa y eres hijo de Abraham. Qué maravilloso que Jesús lo reconecta con todo. Lo reconecta con su pueblo, lo reconecta con su identidad, lo reconecta, lo reconoce. No eres un publicano, no eres un corrupto, no eres lo que todos han visto de ti, que has hecho, que lo has hecho, no lo estaba negando, pero lo estaba afirmando quien realmente era él. Casi podríamos decir, sí, ese es el Zaqueo, que realmente es, ahí estaba. Ese es el verdadero. No el corrupto, no el ladrón, no el abusivo. Ese es. ¿Cuál es el verdadero? El que es capaz de renunciar a todas las riquezas con tal de hacer lo que es correcto. El que es puro. El que ama la pureza. Y después Jesús repite algo y dice, porque para esto vino el Hijo del Hombre, hablando acerca del mismo, para recuperar lo que se había perdido. Él recuperó a alguien ese día. Recuperó a Zaqueo. Y Zaqueo conoció a Jesús. Antes de acabar esta primera sesión, quiero decirte algo. No necesitas mucho conocimiento. No necesitas ser la mejor persona. No lo necesitas para conocer a Jesús. Lo único que necesitas es desear conocerlo. En este momento no necesitas ni siquiera hacer ningún cambio. Tal como le pasó a Zaqueo, los cambios vienen por conocerlo a él. No cambiamos para conocerlo. Cambiamos porque le hemos conocido. Y te lo dice una persona que lo ha conocido y ha decidido creer en él. Ese día Zaqueo comprobó algo. Fue más allá de los dichos de todas las personas, de lo que decía la gente, de lo que decían los sacerdotes de su tiempo, los religiosos, de lo que decían los poderosos, de lo que decía la gente que había sido curada. Fue más allá y fue directo a la fuente. A conocer a Jesús lo tuvo en su casa y es lo que quiere Él contigo. Literalmente quiere entrar y que lo conozcas. Sé que suena muy místico, sé que suena muy fantasmagórico lo que te estoy diciendo, pero hay muchas otras formas de conocerlo. Y quiero compartirlas contigo. Quiero que vayamos paso a paso. ¿Qué necesitas? Querer creer. Querer creer. Porque este proyecto es para esos, para los que quieren creer, pero que no han podido creer, porque se les ha hecho muy difícil, imposible. No importa, este es para ti, este es tu lugar. Si quieres creer, ese es el lugar. ¿Qué dices? ¿Te quedas? Solamente ten eso en mente. Jesús es accesible, está ahí para ti. No tiene miedo a ensuciarte con lo malo que te sientas, ni le espanta lo que hayas hecho. Quiere tener un tiempo contigo. Te quiere dar una identidad genuina,
real, no lo que dicen las demás personas de ti, lo que realmente eres, y te quiere dignificar. En la siguiente sesión estaremos abordando acerca de qué se refería a esa palabra que dio Jesús, recuperar lo que se perdió. Te espero en la siguiente sesión. Un gusto saludarte. Chao.